Hola chicos, bonito día. Vamos a comenzar este nuevo tema que se llama reactivo limitante y reactivo en exceso. Comenzamos. Bueno, el reactivo limitante. En una reacción química que comienza con cantidades estequiométricas de reactivos, se termina hasta que se consumen por completo, es decir, hasta que se lleva a cabo toda la reacción. Es como, por ejemplo, cuando nosotros echamos un Alka-Seltzer en el agua y empieza el burbujeo. Esta no termina hasta que cesan las burbujas, ¿verdad? Y entonces ya no lo podemos tomar. ¿Qué sucede cuando los reactivos no están presentes en las cantidades estequiométricas? La reacción de igual manera comienza, pero termina cuando uno de los reactivos se ha consumido por completo. Por lo tanto, se detiene la formación de productos. Es decir, cuando cuando uno de los reactivos se termina, la reacción se detiene. Voy a explicar un poquito así como para que se entienda en otros términos. Supongamos que vamos a hacer sándwiches, ¿verdad? Y tenemos una barra de pan tajado que tiene 20 rebanadas. Entonces, si a cada sándwich le voy a poner 2 rebanadas de pan, una rebanada de jamón y una rebanada de queso, supongamos que tengo 20 rebanadas de jamón y solo 5 rebanadas de queso. ¿Cuántos sándwiches voy a poder hacer? Tengo pan suficiente para hacer 10 sándwiches, pero nada más tengo 5 quesos. Entonces nada más podría hacer 5 sándwiches de jamón con queso, ¿sí? El reactivo limitante va a ser en este caso el queso, ¿sí? Al terminarse el queso, ya no puedo producir más sándwiches de jamón con queso, ¿ok? El reactivo que se consume por completo durante el transcurso de una reacción química se denomina reactivo limitante, pues limita la cantidad de productos que se forman. Por otro lado, los reactivos que quedan sin reaccionar, en este caso que sería el pan y el jamón, debido a la ausencia del reactivo con el que reaccionan, se denominan reactivos en exceso. ¿Sí? En este ejemplo del sándwiches, el reactivo limitante sería el queso y los reactivos en exceso sería el pan y el jamón. ¿Ok? También en las reacciones químicas que se llevan a cabo a nivel industrial o en el laboratorio, generalmente los reactivos no se colocan en cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación balanceada. En consecuencia, en una reacción, uno de los reactivos se consume en su totalidad, o sea, se termina primero. El reactivo que se consume primero en una reacción recibe el nombre de reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de producto que se forma depende de esta cantidad de reactivo. Cuando ese reactivo se consume, no se pueden formar más producto. En otras palabras, limita la reacción. Los reactivos en exceso son los reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. En la industria es muy importante determinar quién es el reactivo limitante. Generalmente es el reactivo que es más caro, que es más difícil de encontrar, y en las industrias quieren que ese reactivo se termine completamente, no desperdiciar nada, no tirar nada, para que se pueda consumir completamente, y a eso lo ponen como el reactivo limitante. No importa que puedan usar otros reactivos que sean más económicos o más abundantes, y no importa que se desperdicie un poco lo demás, pero el reactivo que es más caro o que no hay mucho, tienen que aprovecharlo para que reaccione completamente, ¿verdad? Para que todo se consuma. Un ejemplo para explicar este concepto es la organización de un grupo de danza formado por 3 mujeres y 5 hombres, por lo que su director, al preparar un baile por pareja, solo puede completar 3 parejas hombre-mujer. 2 hombres se quedan sin pareja. En este caso, el número de mujeres limita el número de parejas. Aquí tenemos las 3 mujeres y aquí tenemos los 5 hombres que podrían participar en este baile. Al hacer las parejas hombre-mujer, nada más tenemos 3 y nos van a quedar en exceso 2 caballeros. Durante los procesos químicos, se selecciona al reactivo que es el más costoso como el reactivo limitante, porque de esta forma es un hecho que el reactivo termine cuando la reacción no se desperdicie, se termine cuando la reacción termine y no se desperdicie. El concepto de reactivo limitante es también importante a la hora de querer producir productos contaminantes. Es de gran importancia saber hacer estas reacciones para no producir residuos contaminantes o bien eliminarlos antes de que se conviertan en un problema.
Una forma de hacer bien las reacciones es controlar al reactivo que quiere que se sea el limitante para conducir las reacciones. Es decir, nosotros podemos elegir quién será el reactivo limitante, pero cuando es una reacción que se da por sí sola, se puede calcular cuál va a ser el reactivo que se termine primero. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos esta ecuación química que son 3 moléculas de cloro más una molécula de disulfuro de carbono más una molécula de tetracloruro de carbono más una molécula de dicloruro de azufre. Ok. Dice aquí, la cantidad de tetracloruro de carbono que se obtiene, vamos a determinar la cantidad de cloruro de carbono, de tetracloruro de carbono, perdón, que se obtiene al reaccionar medio mol de cloro y medio mol de disulfuro de carbono, estos 0.5 y 0.5 moles. Aquí tenemos que son 3 y este es un mol, ¿ok? ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Primero vamos a verificar que la ecuación esté balanceada. Tengo 3 por 2, tengo 6 cloros. Aquí tengo 4, más 2 tengo 6. Tengo un carbono y tengo 2 azufres. Entonces está balanceada. Escribe en orden las cantidades estequiométricas de cada sustancia y escribe los datos del problema de manera independiente. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la fórmula y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos el problema y nos dice que es medio 0.5 de cloro y 0.5 de disulfuro de carbono y vamos a determinar cuánto se produce con cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a ver cuál es nuestro reactivo limitante. Bueno, primero establecemos la relación estequiométrica y decimos, si 3 moles de cloro producen 1 mol de tetracloruro de carbono, 0.5, ¿cuánto será? Y hacemos la regla de 3 simples y nos quedaría así, 0.5 por 1 entre 3. Y nos da 0.166 moles de tetracloruro de carbono si utilizamos 0.5 de cloro. Para el segundo dato no hay mayor problema ya que es la misma cantidad. 0.5 sería aquí, 0.5, 1 mol de disulfuro de carbono produce 1 mol de tetracloruro. Entonces, 0.5, ¿cuánto produciría? Pues 0.5, porque todos es 1 mol y 1 mol, 0.5, hacemos la regla de 3 simple y nos da 0.5 moles. Entonces, con el 0.5 aquí se produciría 0.5 moles y con el 0.5 acá únicamente produciríamos 0.166 moles. Con estos resultados tenemos pues que el reactivo limitante es el que genera la menor cantidad de producto, ¿sí? El que genera la menor cantidad de producto. Este produce la mayor cantidad y este produce la menor cantidad. Es decir, que cuando este se acabe, nada más se va a producir esta cantidad de producto. Y cuando este se acabe, va a producir esta cantidad de producto, ¿ok? Entonces, en este caso, el reactivo limitante es el cloruro, el cloro, con el que solo se pueden producir 0.167 moles, mientras que el reactivo en exceso va a ser el disulfuro de carbono, ya que puede producir hasta 0.500 moles o 0.5 moles. Por tanto, las respuestas al problema son, se producen 0.167 moles de tetracloruro, el reactivo limitante es el cloro, y el reactivo en exceso es el disulfuro de carbono. Bien, espero que haya quedado más o menos. Esto quiere decir que cuando se terminen los 0.5 se va a producir únicamente esto. No importa cuánto se consuma de aquí. De hecho, esto nos va a sobrar, ¿sí? Porque si hacemos la regla de 3 simples, si tres átomos o moles producen 1.5, ¿cuánto producirán? ¿Sí? Y hacemos la regla de 3 simple y nos vamos a dar cuenta que deben de ser mucho menos de 0.5, ¿sí? Como un 0.1, una cosa así. Ok. Por eso es que sería que por 0.5 solamente se requerirían 0.16 moles y no 500.
¿sí? O 0.167 en vez de 500. Por eso este es el reactivo en exceso y este es el reactivo limitante. Vamos a ver un ejemplo más. Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Dice, la urea, esta es la fórmula química de la urea, es una sustancia utilizada como fertilizante y se prepara por la siguiente reacción. Este es amoníaco más dióxido de carbono, produce urea más agua. Esta es la reacción química. El problema sería el siguiente. Durante un proceso se ponen a reaccionar 79.98 litros de amoníaco con 58.13 litros de CO2. 79.98 y 58.13, ¿sí? Litros. Calcula la cantidad de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. ¿Cuál de estos dos sería el reactivo limitante y cuál sería el reactivo en exceso? Eso es lo que nos están preguntando. ¿En qué cantidad, cuánto me va a quedar en exceso el que esté en exceso? Primero vamos a encontrar el reactivo limitante para saber cuál es el exceso y cuánto sería. En la ecuación lo vamos a convertir a litros, ¿sí? Estos son 2 moles de amoníaco, entonces corresponden a 44.8 litros. Recuérdense que un mol es 22.4 litros por 2 serían 44.8. Reaccionan con 22.4, porque es nada más un mol, serían 22.4 litros de CO2. Ajá. ¿Cuántos litros de amoníaco se necesitan para que reaccionen con 58.13? Voy a tomar este. Pude haber tomado este. Pude haber puesto aquí 79.98. ¿Cuántos litros serán? Se puede hacer de las dos maneras, nada más que vamos a tomar una de estas, dependiendo si queremos el del amoníaco o queremos el del CO2. En este caso, pues puse ahora el del CO2, ¿verdad? Vamos a ver si este es el reactivo limitante. Voy a ver cuántos litros de amoníaco necesito para que reaccione todo esto. Si se pasa de esto, quiere decir que este es el reactivo limitante. Si me quedo corta, o sea, si sale menos cantidad, entonces el reactivo limitante sería este. ¿Ok? Vamos a ver. Hacemos la regla de 3 simple, 58.13 por 44.8 entre 22.4 y nos dice que necesito 116 litros de amoníaco. 116, cuando nada más tengo 79.98. ¿Sí? Me faltaría para que reaccionara todo esto. Entonces quiere decir que el amoníaco es mi reactivo limitante, ¿sí? Entonces tengo que volver a hacer el problema ahora con el amoníaco para saber cuántos litros de CO2 necesito únicamente. Dice aquí, si 116 litros de amoníaco deben reaccionar con el 58.13 de CO2, en el proceso se añadieron nada más 79.98 litros, por lo tanto el amoníaco es el reactivo limitante y el CO2 se encuentra en exceso. Con 79 litros de amoníaco, reaccionaría exactamente 39.9. ¿Cómo lo supe? Hice lo mismo, nada más que en vez de poner aquí 58.3 litros, aquí puse la X y puse los 79 litros aquí. 79.98 por 22.4 entre 44.8 y me dio que eran 39.99 litros de CO2 los que necesitan reaccionar con los 79.98. ¿Sí? Entonces, me están dando 58 y yo nada más necesito 39.99. Entonces, la cantidad excedente a 58.13 le resto los 39.99 que necesito y me da un excedente de 18.14 litros. Estoy poniendo 18.14 litros más de CO2 de los que realmente necesito. Entonces, este es mi reactivo en exceso y mi reactivo limitante sería el amoníaco. Bueno, ahora sí vamos a hacer la actividad 2. Esta la vamos a realizar, viene en las páginas 138 y 140. Lo pueden contestar ahí mismo en el libro y subir los resultados con los procedimientos en este espacio. Posteriormente verificamos los resultados en un cuestionario que aparecerá en otro espacio donde va a decir actividad 2, 15 puntos, 15%, perdón.
Y ahí vamos a subir, ahí va a haber un cuestionario donde vamos a ir checando los resultados. Va a aparecer la pregunta y van a aparecer los resultados y ustedes van a elegir el resultado correcto. Pero aquí en este espacio me van a mandar únicamente cuando ustedes realicen los procedimientos en el libro, en estas páginas, toman una foto y lo suben. Esto les va a dar puntos extras para para este trabajo, para esta actividad. Ok, chicos, nos vemos. Que tengan bonito día. Hasta luego.